Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Julio Noble fue supuestamente un socialista, pero en realidad Noble, el fundador de Clarín, fue visto en el Luna Park en actos pro-nazi. Frigerio fue dirigente del Partido Comunista y después armó con Frondizi, que también venía de esa línea, un acuerdo para que Clarín fuera el vocero oficial del frondo-frigerismo. Entre los que llevó como contadores, llevó 3 contadores del Partido Comunista. Uno de ellos era Mañeto, el actual jefe máximo de la empresa periodística Clarín. Miren, habrán colocado títulos durante años, por supuesto que no tenían nada que ver con la realidad, en época de los procesos militares, en época de azules y colorados, en cualquiera, la que usted busque. Y llegó a decir Mañeto que una tapa de Clarín ponía o sacaba un presidente de la República. Cosa que en cierta forma de alguna manera fue casi cierto, y no sé si hoy no sigue siendo cierto en la influencia que tiene sobre la justicia, por ejemplo, y antes tenía sobre los militares. La tapa de hoy dice en rojo, la volanta es lo que va arriba de un título, dice corrupción de la obra pública. Y abajo, en negro, el título principal del diario, Cristina intentó despegarse, pero no pudo desmentir sus millonarios negocios con Lázaro Báez. Debe ser la primera vez que en lugar de decir la justicia va a condenar porque justificó los supuestos negociados, dice que la acusada no pudo demostrar su inocencia. O sea, para el grupo Clarín no hay una opción constitucional de que todos somos inocentes antes de que la ley diga otra cosa. Y entonces van instalando ese concepto e hizo que la vicepresidenta, en las últimas palabras que expresó en las 3 veces que habló en la obra pública de Santa Cruz, la acusación que tiene ahora que esperar el veredicto, dijera en su arranque nomás que estaba frente a un pelotón de fusilamiento y mencionó a Clarín y a la Nación como que le hacían la opinión a los jueces. Y casi no hay duda de esto, de la influencia de ellos, o por lo menos del miedo que tienen los que tienen que fallar objetivamente a tomar decisiones. No descubrimos nada, no decimos nada nuevo. Pasó en el gobierno de Isabel, cuando las tapas del diario pretendían desestabilizar todos los días. Pasó en distintos turnos y en distintos momentos, pese a lo cual, y esto es lo grave, los gobiernos que han sido enfrentados por el monopolio le fueron concediendo cada vez más cosas. Néstor Kirchner, por ejemplo, antes de que se venciera la licencia de Radio Mitre, le permitió renovarla por un tiempo más largo. Y después, para que no quedara nada inconcluso, permitió una fusión entre Cablevisión y Multicanal que le dio el monopolio total del cableado, a excepción de lo que el expresidente de la Cámara de Diputados, Pierre, hizo con Telecentro. En época de Menem se le entregó a un abogado del grupo Clarín la administración de Canal 13, previo a la privatización. Es decir, los gobiernos que fueron atacados nunca hicieron nada. Y si uno estudia la pauta publicitaria que hoy tienen los 2 diarios a la que la vicepresidenta hizo mención, son las pautas más grandes que le da el gobierno nacional, con la plata de todos nosotros, de los impuestos, a estos medios de confusión masiva. Bueno, de cualquier manera, cada quien puede leer, escuchar y ver y aceptar la verdad que le parezca. Pero queríamos puntualizar esto porque es notable cómo se pretende instalar que los inocentes no existen, sino que existen culpables que los eligen ellos, los instalan ellos y esperan que la justicia falle como ellos quieren. Es de tal gravedad el momento que estamos viviendo, pero no porque se trate de la vicepresidenta de la República, saquemos este tema.
sino por el estado de asamblea que vive y de deliberación que vive la justicia y el descreimiento que tiene la sociedad, que en esta democracia fraudulenta, cuando uno de los poderes no funciona, estamos en un problema grave. Ahora, cuando no funcionan dos poderes, ya es mucho más complejo, y cuando no funcionan ninguno de los poderes para cumplir sus objetivos, estamos en un problema ya grande, en un problemón. Y es lo que ha pasado, porque la Constitución Nacional dice que no se puede endeudar a la Argentina si no autoriza el Parlamento. Aquí los poderes ejecutivos endeudaron y los parlamentos después, no antes, como dice la Constitución, bancaron lo que sin autorización de ellos habían contraído los poderes ejecutivos. Y así entonces tuvimos las cosas que tuvimos y nos pasaron las cosas que nos pasaron. Y muy suelto de cuerpo, ayer, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que le dice en la interna donde se están matando todos los de Cambiemos, que le va a ganar una interna a Macri 60-40 si se va a unas PASO, presentó a quienes serían los responsables del manejo económico si él fuera presidente. Claro, hasta allí no hay nada raro ni nada distinto. Pero entre los que él presentó está Hernán Lacunza, que ya fuera ministro de Hacienda de la Nación cuando la Argentina pidió la mayor deuda de la historia al Fondo Monetario Internacional, y también que fuera ministro de la Economía de Vidal en la provincia de Buenos Aires, y lo primero que hizo cuando asumió fue firmar un decreto a los 30 días aproximadamente de ser ministro en la provincia de Buenos Aires, un decreto por el cual se aumentaba el impuesto a todos los frentistas, a todos los propietarios de la provincia de Buenos Aires, del tributo que llegó a superar, escuchen esto, porque en la historia de la provincia de Buenos Aires no pasó nunca, casi el 1000% de aumento en el impuesto inmobiliario. 1000% de aumento. Y lo hizo por decreto y sin ponerse colorado. Pero además, como no le alcanzó eso, la deuda de Scioli en pesos la dolarizó. Y ahora hay que hacer malabares porque la deuda que estaba en pesos está en dólares. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasa con esto? Y pasa que cuando no se hace la difusión adecuada, cuando no se le informa a la gente las cosas por parte del gobierno, y se le da además el hándicap a que ellos tengan una prensa adicta constante y permanentemente, es muy difícil pretender que la sociedad opine y actúe si no es por la influencia de los medios de confusión. Y estamos en un verdadero aquelarre porque además este gobierno tampoco hace lo que la sociedad está esperando que haga, primero, ya no tiene más tiempo, de ejercer el poder en serio, de hacer una política económica diferente a la que se está haciendo, etcétera, etcétera, y de no haber legalizado la estafa del macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Bien, frente a esta situación y ante todo lo que nos ocurre y nos pasa, estamos ante la debilidad demostrada de quienes, a pesar de tener el respaldo ciudadano de haber sido electos, no han ejercido el poder y ya se evapora el tiempo, se acercan los comicios y la sociedad se pregunta cuál es el proyecto, qué cosas se van a poner en discusión, a dónde vamos a ir a parar y de qué se trata. Bueno, se trata de que gane quien gane, los candidatos del PRO y de Cambiemos no van a cambiar la política, al contrario, la van a acentuar. Quiere decir que si Lacunza va a volver a ser ministro, prepárense para los sacudones que vamos a tener. Pero por otro lado, es menester recordar algunas cosas que hacen a que cada uno de nosotros tengamos una manera de pensar y a la hora de votar cada quien vote como le parezca, sin ningún tipo de dudas, que cada uno elige la forma de votar, pero resulta que hay situaciones muy puntuales. Y entonces tenemos que pensar
lo que ocurrió con la deuda pública de 48.000 millones de dólares en un vencimiento anual que dejó Macri, 45.000 millones de dólares para el 2020, para el 2021 y lo otro para el 2020, 38.000 millones de dólares para el 2022, 38.000 millones de dólares para el 2023. Total, 178.000 millones de dólares para pagar en 4 años del gobierno que le iba a suceder. ¿Escucharon bien? Dejó endeudado y enganchado al país en 178.000 millones de dólares. Esta suma equivale, para que tengamos una idea, al 40% del Producto Bruto Interno nominal que tiene la Argentina. Estamos hablando que en 209 años de la historia que tiene nuestra nación, ningún gobernante dejó a su sucesor semejante endeudamiento como el que dejó Macri a Alberto Fernández. Y no solo se quiere postular, sino que los responsables de la última etapa, como Hernán Lacunza, fue presentado como una novedad por el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y él es electo presidente de la República. Claro, de estas cosas, ¿qué se van a ocupar Clarín y La Nación? Si ellos son la capa protectora de estos pensamientos, porque detrás están los pingües negocios que hicieron. Pero créamelo, hay una tremenda culpa del otro lado de legalizar lo que no se debía legalizar y se debía investigar, y de mantener pautas publicitarias con el impuesto de todos nosotros a quienes hace mucho tiempo que están contra los gobiernos que elige la gente.